Grabando. Uno, dos. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Hoy vamos a estudiar una porción de las Sagradas Escrituras. ¿Quiénes vieron el WhatsApp anoche? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Del qué? Del Génesis. Amén. Si no mal recuerdan, la última vez que yo vi un estudio así largo fue de esto mismo, del Génesis. Y fue la parte 1, de hecho está en YouTube. Amén. Y esta es la segunda parte, hermanos. ¿Alguien recuerda lo que estábamos hablando la última vez? En la primera parte. ¿Alguna idea? Quizá el primer versículo. Parte de la creación. ¿Nadie recuerda de lo que estábamos hablando? Mencionaba de la torre de Significaba Bereshit. Significado del principio. El significado del principio, amén. Si no mal recuerdo, estábamos estudiando sobre los tiempos, el tiempo cronológico y el tiempo de Dios, sobre el significado de la palabra logos, que es persona divina, que tenía un significado tanto griego como judío de una persona o la razón existente por la que esto está creado, por la materia y del mismo universo. Vimos varias cosas aquí. Vimos lo del verbo, vimos que Jesús ya existía antes de la creación, ¿verdad? Que el alfa y el omega, el principio y el fin era Dios. Que el autor del Pentateuco era o del Antiguo Testamento, de la antigua ley era Moisés. ¿quién? Moisés, sí. Escuché José. No, era Moisés. Y que lo escribió en el año 1440 a.C. Que antes los judíos conocían a Dios de manera oral o sabían de Dios de manera oral. Leímos un poco de Apocalipsis, de Juan. Y vimos también el significado del Pentateuco. ¿Saben o recuerdan cuál es el significado de esa palabra? Que levanten la mano. Cinco cajas, ahí metían rollos. Exacto. Penta de 5. Aquí vamos a ver en el Génesis varios significados por números. 5 es de penta, de pentágono. Y teucos es de cajas, sino que 5 cajas. Antes los judíos, creo que sí, los judíos metían los pergaminos en cajas. Entonces, es el significado: 5 cajas, 5 libros o 5 pergaminos que eran la antigua ley, que la escribió Moisés. Bueno, resumiendo, eso fue lo que vimos en el capítulo 1 o en la parte 1 del estudio. Y hoy vamos a extender esto y explicar más ampliamente lo que es el significado del yo soy o en sí que Dios ya existía antes de la creación, o en sí la cronología de lo que pasó. Hermanos, esta es la parte 2, es como un repaso, así que vamos a iniciar un poco de historia. Esto está en la historia, está en los libros de historia, no está, digamos, en la Biblia en sí, porque es una historia en sí.
Recordemos, hermanos, que el Antiguo Testamento fue traducido. Amén. ¿Quién sabe cuál fue, digamos, la traducción, o no la traducción, sino el idioma que se escribió el Antiguo Testamento? ¿Okay? Exacto, hebreo. Ese fue el idioma en que se escribió el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver la historia de cómo se tradujo la Biblia y un poco de significado. Nos vamos aquí porque sabemos que bueno, el Antiguo Testamento fue traducido en Alejandría. Hermanos, ¿quién sabe qué es Alejandría? Un lugar, pero es una ciudad y está ubicada en Egipto. De hecho, está ubicada en Egipto, en el borde occidental del río Nilo. Pues fue traducida por 70 o 72 hombres judíos venidos de Jerusalén. Amén. Y fue traducida por mandato de este hombre llamado Ptolomeo o Ptolomeo. Y este hombre era uno de los descendientes de los generales de Alejandro el Magno, que era uno de los comandantes más superiores, o más bien dicho, uno de los líderes de la antigua Grecia, del Imperio griego. Como este hombre muere, Alejandro el Magno, se divide el Imperio griego en 4 grandes partes. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Se están apuntando? Amén. El Imperio griego se divide en 4 grandes partes, y una de estas partes le toca a este hombre Ptolomeo, que fue el que dirigió, el que mandó a traducir el Antiguo Testamento, la antigua ley. A este hombre le tocó la parte de África y Egipto, y en Egipto está Alejandría. Esta ciudad de Alejandría también tenía una de las maravillas del mundo, que era el faro de Alejandría. Amén. No sé si lo conozcan, era aquí, el faro de Alejandría. Y a la vez tenía una de las bibliotecas más grandes del mundo. Tenía más pergaminos, más libros de todo el mundo, literalmente. Y antes, digamos, las antiguas bibliotecas griegas se dividían por 3 pisos, más o menos. El primer piso era de conocimiento básico, el segundo ya era más avanzado. ¿Amén? Ptolomeo, al ver que la Biblia estaba solamente en hebreo, él la quería traducir al griego. Recordemos que bueno, nosotros tenemos la 4ª traducción. ¿Amén? Nuestra mano, lo que nosotros tenemos en nuestros teléfonos y en nuestras Biblias en sí, es la Reina Valera, que fue escrita por unos hombres. Eso ya es otra historia. Pero digamos, la primera traducción fue esta, del hebreo al griego. Al final voy a hacer un par de preguntas y que presten atención. Entonces, Ptolomeo, al ver que la Biblia antigua testamentaria estaba escrita en hebreo, mandó a estos hombres, que eran 72, a traducir el Antiguo Testamento al griego. Y esa traducción del Antiguo Testamento al griego se llama Septuaginta. Voy a escribir en la pizarra. No sé si la escriba mal, pero vamos a escribir aquí, no sé si la vean. La puse ahí. Ideas también. Ok, la Septuaginta, ¿qué es? Hermanos, ¿qué es la Septuaginta? Acabamos de explicar. ¿Alguien que me diga qué es la Septuaginta? Nadie, hermanos. Hermano, ¿qué es la Septuaginta? ¿Qué es la Septuaginta? No saben. Traducción de hebreo al griego. La traducción del hebreo al griego, hermanos. Esa es la Septuaginta. Eso es, así se le llamó a esa traducción, a ese traspaso. Hermana, ¿qué es la Septuaginta? ¿Qué es
la traducción del hebreo al griego. ¿Qué es hebreo? Un idioma. ¿Qué es el griego? También el idioma. Se traduce es como poner que un libro está escrito en inglés, entonces una persona lo tradujo del inglés al español. Es lo mismo. La Biblia Antiguo Testamental estaba escrita en hebreo por Moisés. ¿Qué pasa? Que este hombre Ptolomeo mandó a 72 hombres judíos venidos de Jerusalén a reescribir o a traducir el Antiguo Testamento. Entonces lo tradujo del hebreo al griego. ¿Amén? ¿Qué es la Septuaginta? ¿Alguien que me diga? La traducción. ¿De qué? Al griego. Amén. ¿Y por qué fue mandada la Septuaginta? ¿Por quién fue mandada la traducción? No, ¿por quién es Tomás? No. Alejandro el Magno fue el líder que ya murió en ese tiempo. Ptolomeo fue uno de los descendientes de Alejandro el Magno. ¿Ven? Le tocó una cuarta parte del imperio griego. Le tocó la parte de Egipto y de Asia. ¿Ven? Él fue el que mandó a los 72 hombres a traducir la Biblia del hebreo al griego. Amén. Y esta traducción se le conoce como la Septuaginta. Entonces, la Septuaginta, ¿qué significa la Septuaginta, hermanos? ¿Qué les viene a la mente esa palabra, Septuaginta? Recuerden que siempre es significado de números. 70. Septuaginta porque son 70 hombres que la escribieron. De ahí viene la palabra Septuaginta. 70. Ya. Septuaginta porque lo escribieron 70 hombres. Y ahora, un dato muy importante, que mientras Ptolomeo estaba reservando los nombres o acomodándolos, los acomodó en 72 cuartos distintos a cada uno. O sea, cada uno lo puso en un cuarto distinto. ¿Para qué? Para que hubieran errores en la traducción. Pero a pesar de esto, a pesar de que Ptolomeo los dividió a cada uno entre una sola habitación, todos escribieron o hubo algo común entre ellos, que en la primera palabra del Génesis, ¿qué significaba el Génesis? Principio. Bueno, ya son que están respondiendo. Voy a responder aquí. Okay. El Génesis significa principio, viene de Bereshit. Ahorita vamos a ver eso, vamos a escribirlo claro para que lo entiendan. El Génesis, o la palabra Génesis significa principio. Tiene que tener eso siempre en la mente. Esto es de lo primero que vamos a ver. Luego vamos a pasar, yo qué sé, con ya decir la creación, los cielos, la tierra, pero todavía vamos a empezar con un poco de historia. Entonces estamos viendo eso. Entonces, la palabra Génesis o en principio es la primera palabra que aparece en nuestra traducción, la Reina Valera, que tenemos ahorita en nuestras manos. Bereshit, esa es la primera palabra. Pero ellos entonces repitió esa misma palabra o esta misma traducción en la primera parte. Si buscan Génesis 1, van a ver que en vez de que sea en el principio Dios creó. Bienvenidos, hermanos. Pero buscan solo la primera parte. En el principio, amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Pero ellos, que es una idea que ellos tenían y que está correcta, dice, ellos lo pusieron como Dios creó en el principio. Amén. ¿Por qué? Porque si en vez de decir en el principio Dios creó, parece como que cronológicamente en el principio va primero que Dios. Y Dios es el principio y el final, entonces esta idea que ellos tenían, en vez de como que lo escribieron al revés, Dios creó en el principio. Y esto lo hicieron también porque este hombre que mandó a traducir la Biblia o el Antiguo Testamento era politeísta. ¿Quién sabe qué es politeísta? Esto lo vieron en estudios sociales en sexto grado. ¿Qué es politeísta?
¿Qué es una persona politeísta? Tienen varios dioses. Ocupo que por allá no se escuchen tantas respuestas, ocupo que más personas respondan. Hermano José, ¿qué es una persona politeísta? Bueno, ¿qué es? Creer en varios dioses. Amén. Cosa que Dios no manda. Cosa que para nosotros no es. Amén. Es otra religión completamente distinta. Los griegos, como saben, creían en muchos dioses. Creían en el dios del agua, en el dios del sol, en el dios de esto, del otro, en el dios de las riquezas. Amén. Todo eso. Bienvenidos, hermanos. Y uno de esos politeístas era este hombre, Alejandro el Magno, que fue el que mandó a traducir la Biblia. Y ellos, o los traductores, al ponerlos en grupos distintos, llegó la casualidad que todos pusieron esa misma traducción para recalcarle a ese hombre que Dios es primero, para que no haya confusiones, pues. Entonces, vamos a seguir la siguiente página. Vamos a poner el mapa de Alejandría y vamos a poner los puntos que acabamos de tocar para ver. Vamos a hacer quizás nuestro mapa de Alejandría es algo así. Digamos que es algo aquí y luego viene por acá, es así, y luego viene por acá, es así, aquí como un juego. Digamos que ese es como el mapa de Alejandría. Esta es Alejandría, es una ciudad. Más acá es todo esto es Egipto y este es el norte del río Nilo, esta parte, ¿verdad? Entonces vamos a tocar los puntos que vamos a recalcar, vamos a poner ahí los puntos. Aquí, ¿qué pasó? En Alejandría, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el hecho que estamos tocando ahorita? ¿Qué pasó ahí? En Alejandría. Que crearon muchos dioses. No. Exacto. Pasó la Septuaginta, que es la traducción. O sea, ahí vamos. Aquí se tradujo. A ver, aquí se tradujo la Biblia. Bueno, aquí se tradujo. Aquí también estaba. ¿Qué estaba aquí? Una de las maravillas del mundo y una de las cosas más grandes. ¿Qué cosa fue? El faro de Alejandría. Y también estaba. La otra cosa. ¿Qué es? Ahora sí, hermano José. Que aparte de eso, una de las cosas más grandes tenía un montón de cosas, un montón de actos. No sé, No sabe. En Alejandría estaba la biblioteca más grande del mundo. Biblioteca. Más grande. La cual está dividida, o se cree que está dividida en tres pisos, que varían entre lo más bajo, el conocimiento más normal o más bajo, al más avanzado. El antiguo gobernante en esa ciudad, ¿quién fue? La hermana lo dijo hace poco. Alejandro Magno. El Magno fue el antiguo gobernante. ¿Y Ptolomeo quién fue? ¿Qué hizo Ptolomeo? Cambió la palabra, tradujo la palabra. Amén. Bueno, no la tradujo, mandó a traducirla. Ptolomeo mandó a traducir.
también era descendiente de uno de los generales de Alejandro, que era uno de los líderes. Y otra cosa muy importante, que todos los traductores la tradujeron, ¿qué? En la primera parte, la tradujeron igual. Igual. Amén. Entonces, digamos, en esa parte de Alejandría, vemos que el principio va después de Dios. Amén. Porque el principio es Dios. No en sí, el alfa y omega, el principio y el fin es Dios. Antes de Dios no había principio. Ya. La idea que esos traductores querían dar a Alejandro el Magno es que el principio no creó a Dios. Dios creó el principio, Dios creó el tiempo. Dios creó las cosas que tienen tiempo, que tienen materia. Ya, que Dios es infinito. Ahora vamos a pasar a un poco a la segunda parte del significado griego y la explicación. Aquí nos vamos a ir un poco a la gramática griega. Voy a sacar mis dos dibujantes y voy a ver si puedo escribir en griego. Y ahora me sale algo ahí. Bueno, voy a hacerlo simple. Voy a sacar cuánto que estoy voy a estar más tiempo escribiendo que explicando. Ok, esto es como así. Esto es como así. Esto es así. Así. Esto es así. Ajá. Y esto es como una X. Y así. Y acá tengo 5 puntos. 5. A ver. Acá voy a poner algo ahorita. Acá. Es como. Ajá. Y voy a poner esta X. Esta parte. Algo así. Perfecto. Y acá también voy a poner algo. De sorpresa. Y aquí yo voy a poner algún hermano que me ayude con el significado de estas palabras griegas. ¿Qué significan? ¿No saben? Ya acá estamos con el ok. Eso, aunque no lo crean, es la palabra Bereshit en griego, es principio. Esta es la primera palabra que aparece en griego. Y para los que no sabían, el griego, o como uno lee el griego, no, perdón, el griego no es el hebreo, se lee de aquí, de la derecha a la izquierda. Y la primera letra que aparece aquí es la B. Amén. ¿Quién sabe cuál es el abecedario normal? Empieza la A, la B, la C, etc. Esta es la letra B. ¿Por qué no es la letra A? Porque no es el principio en sí. El principio es Dios, es el alfa. ¿Con qué letra empieza la alfa? Alfa. Con la A, porque es el principio. Esos traductores hicieron esos tipos de referencias tan rebuscadas, amén, que para que Alejandro el Magno sepa lo que es Dios. Entonces, igual que en el alfabeto español, la primera letra en griego es la A, amén. Una palabra con A es alfa. ¿Quién es el alfa? ¿Quién es la omega? Dios. Amén. Y el alfa omega es Dios, pero al prestar atención a esta palabra griega, vemos que empieza con la letra B, o sea, Bereshit. También recalcar que en griego se lee de derecha a izquierda, ya lo vimos.
Y esto recalca la idea que tenían los traductores. Ya que Dios es el alfa, el omega, el principio y el fin, al poner esta referencia de la letra P, en Bereshit, querían poner esto como en secciones. La primera parte, o el creador de todo, la primera es Dios. La segunda es la creación, que es lo que ahorita estamos viviendo, esto, la materia. Y la tercera es la sabiduría. ¿Okay? Ahorita vamos a ver esto. Porque la sabiduría se encuentra en las siguientes palabras. Esta parte de aquí, esto es B. Amén. Y significa principio. Y aquí en adelante significa sabiduría. Quiero que me busquen sabiduría. Quiero que me busquen ya les digo, en Salmos 11:11. No, disculpen, hermanos. En Salmos 111, versículo 10. Bueno, y en esa parte voy a poner esto, ahora sí. Ya para ir terminando, ok, con sabiduría. Dios. Entendiendo, hermanos. ¿Quién tiene el pasaje? ¿Quién me lo puede leer? El principio de la sabiduría Amén. es el temor de Dios. Amén. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Amén. ¿Quién entiende esta palabra temor? ¿O en qué se aplica? ¿En qué sujeto se aplica? ¿El temor para quién es, hermanos? ¿A quién nosotros como cristianos tenemos que tener el temor? A Dios. Amén. Con reverencia y yo le iba a decir que también no hay que darle su potestad a Dios, Él es el único. Amén. Nadie más. ¿Por qué? Porque una persona sin temor no puede ser sabia. ¿Entienden con lo que estoy diciendo? Este pasaje recalca eso, que cuando una persona no tiene temor, eso significa que mientras está en oscuro haciendo lo que está haciendo, porque no le tiene temor a Dios, eso significa que él piensa que mientras no lo están viendo está bien, y eso no es sabiduría. Una persona si no tiene temor, hermanos, no es sabia. Y esta palabra se nota en Bereshit, que es la palabra que sigue después de esta parte, de esta cosa, que es principio. Luego viene la sabiduría, como digo, son tres partes, tres secciones distintas. El primero es Dios, luego es el principio y después es la sabiduría que viene por nosotros. Amén. Una de las características que Dios tiene es la sabiduría. Amén. Muchos pasajes que dicen algunas características de Dios recalcan eso, que Dios es la sabiduría en sí, es uno de sus atributos. Y uno de los pensamientos tanto de Dios como que vienen del cristianismo y bíblicos es que sin sabiduría no se puede construir nada. Y vamos a recalcar esto con algunos ejemplos. ¿Uno puede iniciar una casa sin sabiduría? No, porque ocupa tener planes,
ocupa tener los planos de la casa. Amén. Ocupa tener todo ese tipo de cosas para poder construirlo. Ocupa tener, ok, tengo que tener la sabiduría de que cuánto voy a gastar para los obreros, qué voy a usar, o para qué voy a usar esta casa, si es para un emprendimiento, si es para mí solo, si es para alquilarla. El terreno tengo que venderlo. Uno no puede, así como así, comprar una casa o hacerse una casa. Tiene que tener sabiduría. No podemos iniciar un matrimonio sin sabiduría. Tienen que haber reglas en el matrimonio. Si no, no hay matrimonio. Son dos personas y ya. No se puede iniciar un caminar sin sabiduría. Eso es lo que quiero llegar. Amén. No se puede iniciar ningún caminar sin sabiduría. La sabiduría es la base de todo principio del pensamiento judío y bíblico, porque se requiere establecer reglamentos, amén, para construir algo grande. Yo siempre he pensado, hermanos, por qué nosotros antes, pues incluso ahorita, dividimos nuestra vida cristiana pública con la sabiduría y el respeto a Dios, o porque nosotros hacemos cosas en lo oculto sin que nadie nos vea que van en contra del reglamento de Dios. Y esto es parte también del temor, hermanos, porque si una persona, como ya dije, si una persona tuviera temor a Dios, no haría lo que estuviera haciendo porque sabe, ¿sí me entienden? Sabría lo que está haciendo y no lo haría. Tuviera temor, uy, Dios me puede castigar, pero en sí el temor que uno como cristiano tiene que tener es el temor de ir al infierno o de no estar con Dios en sí, porque ese es el infierno, no estar con Dios, que Dios se separe completamente, eternidad. Ese es el temor que uno tiene que tener. Entonces no puede haber temor si no hay sabiduría, pero el principio de la sabiduría, hermanos, en un cristiano es el temor a Dios. Ya por último, la traducción, o si lo tradujéramos al pensamiento y no por palabra, que eso es lo que hacían los judíos en una traducción normal, si lo tradujéramos en el pensamiento judío, se vería con sabiduría creó Dios. ¿Sí me entienden, hermanos? ¿Sí me están entendiendo? Levanten la mano. Ok, 5 me levantaron la mano. Allá el hermano me entendió, la hermana me entendió, la hermanita me entendió. Casi que la mitad no entendía. Bueno, sí, es que estoy escribiendo letras griegas. Hermano, es que nosotros, nuestra casa es Cristo mismo. Amén. Estamos edificados en el cuerpo del Señor. Eso es inamovible. Él es la roca. Nosotros estamos cimentados en la roca que es Cristo. Amén. Si nosotros, es decir, abandonamos esa roca, esa casa, jamás vamos a llegar a ver a la presencia de Dios ni estar con Él también. Ese es el asunto. Y este fue el pensamiento que esos traductores en la antigüedad quisieron dejar. Ahorita yo se los estoy explicando, pero esos traductores que tradujeron del hebreo al griego quisieron dejar este mensaje a Ptolomeo, que era que Dios es el principio y el fin, que el principio de la sabiduría, que el principio de crear un reino, de crear algo grande dentro de nosotros, es el temor a un solo Dios que está en los cielos, que es el creador del sol. Ese temor no es solo, como dice usted, el miedo de ir al infierno o ser castigado. Ese temor que habla la Biblia es el respeto a Dios, el respeto a todo lo que está relacionado con Dios. El respeto es hacer lo que Dios manda, su voluntad. Esa es la sabiduría. ¿Alguien que Sí, porque es que el hermano Byron nos trae también un estudio, pero ahorita sí, no, alguien sobrado, por ejemplo. Bueno, hermanos, sí, este fue el mensaje que les traía, hermanos, que el principio de toda sabiduría es el temor a Dios. Sin temor no hay sabiduría, ¿no? Una persona no puede ser sabia.
Así que vamos a pasar rápidamente. Esta fue la segunda parte del estudio que estoy haciendo y se subirá próximamente a YouTube para que lo vean. Paso al hermano encargado que va a introducir al hermano Valle.